la tristeza. Yo recuerdo que el poder de Madres fue el poder de su silencio. Los días jueves, en la Plaza de Mayo, en la década de los 70, el poder era el poder del silencio. Qué distante está ese poder. Era un testimonio que estaba ahí. Era silenciosa, las marchas, claro. Nadie hablaba, nadie decía nada, hasta las palomas se callaban. Porque era todo el simbolismo, frente a la prepotencia, frente al terror del Estado, el silencio de estas madres. 25 años después, escuchar estas voces, estas expresiones, es realmente indignante. Pero no es desconcertante, porque usted me preguntó recién si yo era desconcertante. Para mí no es desconcertante porque es cuestión de tener un poco de memoria. En el mes de marzo de este año, cuando se presentó el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela, el comandante Chávez recibió ese informe con las siguientes palabras: son una banda de mafiosos, están pagados por la CIA. Y el secretario ejecutivo de la comisión, Santiago Cantón, mi amigo y argentino, es un pequeño excremento. Entonces, o sea, hay un paralelismo casi exacto entre la reacción de Chávez frente al informe sobre la situación o sobre las violaciones a derechos humanos en Venezuela y lo que Ebe de Bonafini acaba de decir en su discrepancia con respecto a la Corte. O sea que a mí no estoy desconcertado. Creo que tiene una lógica el discurso de Ebe, profunda tristeza para los militantes de derechos humanos, añoranza por lo que fue el poder del silencio. Ahora, ¿cuántos, dígame, usted conoce bien todo ese ambiente, cuántas madres siguen a esta madre? Es decir, ¿ella se ha cortado sola? ¿Representa muchas más? No. Yo no tengo el registro de madres. Acuérdese usted que la organización Madres sufrió una división grande hará 10 años ya. Hoy Madres está Estela de Carlotto por un lado y está Ebe de Bonafini por el otro. Pero desgraciadamente debo decir que hay diferencias de estilo, pero no en el fondo de concepciones. Creo que son dos grupos que tienen un denominador común, que es su adicción al kirchnerismo. Están convencidos, cosa que para mí es un motivo de gran sorpresa, ¿no? Porque son gente que intelectualmente valen, que históricamente tienen una ética reconocida por el mundo entero, y cómo el matrimonio Kirchner los ha logrado convencer. Primero, que ellos son militantes de derechos humanos, cosa que para mí es una cosa muy extraña. Sí. Segundo, que esta es una cruzada a favor de la causa de los derechos humanos. ¿Cómo los ha logrado convencer de la compatibilidad que hay entre la causa de derechos humanos y la violencia, la prepotencia, la soberbia y la intolerancia? Para mí es una cosa extrañísima. Sí. Y bueno, y además no es el único caso, ¿no? Por ejemplo, el tema Pablaza, el rechazo a la extradición a Chile, que pide la extradición de un terrorista, no para condenarlo, sino para juzgarlo. Piden juzgarlo, ¿no? Un hombre que cometió crímenes en plena democracia chilena, muestra una radicalización que va más allá de este episodio de Ebe Bonafini. Sin duda, ¿no? Mariano, yo comentaba que nosotros tenemos, nosotros quiero decir, en el Congreso, la prensa, tenemos una obligación muy fuerte de reafirmar valores esenciales de la tolerancia y la convivencia en la Argentina. Ahora, la pregunta sería esta, ¿no? ¿Hasta dónde va a soportar o sostener el kirchnerismo, la unidad? Cuando ya aparecen dentro del kirchnerismo, yo creo que, a lo mejor me equivoco, pero aparecen como dos tendencias, ¿no? Una tendencia que es a radicalizarlo, a convertirse en secta, una secta absolutamente
intolerante, con todo lo que no sea exactamente lo que ellos quieren, y gente que empieza a andar por los márgenes, ¿no? Se habla de los intendentes del Gran Buenos Aires, hay una cantidad de gobernadores que piensan desdoblar las elecciones para no cargar con la mochila de Kirchner. Es inevitable que esto suceda. Nombres que se pronuncian a veces con timidez, como el del propio Scioli. En fin, uno dice, ¿es todo el kirchnerismo el que está atrás de Kirchner en este momento de radicalización? Solo un pequeño comentario, si lo dijo Juan Carlos, pero la consecuencia lógica de lo que estamos comentando ahora es una mirada foquista de la realidad. Vuelvo a una vieja palabra de los 60, ¿no? Esto es concentrarme en un foco y desde allí irradiar la revolución. En una sociedad abierta, la sociedad del Internet, la sociedad del diálogo, la sociedad que ha pasado por la historia que ha pasado en Argentina, es obvio para cualquier estudiante de primer grado de democracia que esto no tiene destino. Pero no es que no tiene destino moral, no tiene destino de poder. En la Argentina no se puede construir poder sobre la base del foquismo y por lo tanto los Kirchner se están cavando su tumba porque el sistema político se da cuenta que eso no tiene destino, ¿no? No, yo simplemente agrego esto. Yo creo que el núcleo duro del kirchnerismo no permite escisiones, no permite disensos dentro de su propia estructura. El que disiente con el núcleo duro del kirchnerismo es condenado, es separado, es segregado. Y ese núcleo duro, desgraciadamente, por lo que estamos viendo, tiene una concepción bélica de la política. Pero esa concepción bélica de la política tiene una traducción práctica, que es una concepción heroica de la derrota. Esto es lo que a mí más me preocupa, las concepciones heroicas de las derrotas. Yo creo que el kirchnerismo sabe que va a ser derrotado, a pesar del crecimiento económico que tenemos ahora, pero el pueblo argentino ha cometido muchos errores en su historia, pero si hay algo que no va a tolerar va a ser que volvamos al caos y que volvamos a la violencia. El peor de los sueños que tiene Néstor Kirchner o Cristina Kirchner es el helicóptero de la Rúa. Esta es mi preocupación. ¿No quieren irse así? No. Entonces, ellos, así como tienen una concepción bélica de la política, van a buscar una salida épica de su derrota. Y esa salida heroica, épica de la derrota, desgraciadamente, está muy cercana a la sangre. Y tenemos que ser muy cuidadosos, no tenemos que prestarnos a ese juego. Yo vengo del campo de los derechos humanos y creo que el derecho humano central, el que tiene que marcar toda la estructura de los derechos humanos, es el derecho a vivir en paz. Ahora, es una concepción, es curioso porque nadie le puede dejar de reconocer a Kirchner que es un político sumamente hábil, por favor, súper hábil, ¿no es cierto? Es un hombre, evidentemente, además de un espíritu de trabajo, de dedicación, astuto. ¿Cómo se van encerrando así? Es decir, ¿cómo van sectarizando al partido? Cuando los partidos, y el peronismo más que ninguno, se han caracterizado por sumar, por agregar, ¿no es cierto? Y si uno agrega y suma, tiene que aceptar la heterogeneidad. Si voy a hacer un partido con millones y millones de votos, tengo que aceptar muchos ingredientes diferentes en esa receta, ¿no? Sin duda. Bueno, ahí hay varias cuestiones. Usted en su columna del otro domingo planteó algunas cuestiones ligadas a la psicología de los Kirchner, su historia, etcétera, temas que conocerá la almohada de los Kirchner. Van a ir a un enfrentamiento con las nuevas autoridades de la CTA o con Milagros Salas, bien de izquierda, solo porque no son genuflexos, o sea, porque no se someten a lo que los Kirchner dicen. Entonces, la 125 fue un ejemplo del modelo de sociedad que los argentinos quieren. Entonces los Kirchner se están equivocando, porque con este fantástico ciclo económico, con la asignación universal para los niños, que todos hemos aplaudido tanto como lo pedimos durante 6 años, ellos podrían francamente dormir tranquilos y decidir si Cristina o si Néstor. Pero no pueden con ellos mismos y no pueden con esta concepción autoritaria de las relaciones humanas que los va a llevar a perder el poder. O sea que se están cavando su propia tumba política, ¿no? Y como decía recién Amadeo Vega, era relativamente fácil, con este viento de cola,
con el país creciendo, toda América Latina está creciendo al 10%, no somos los únicos, ¿no? El único que no crece es Venezuela, pero todo lo más crecen al 10, al 11. Con este viento de cola, ese objetivo que ellos parecían tener, que era cautivar o seducir a la clase media es la que más rechaza este tipo de comportamientos, ¿no? Fíjese que, y esto hace a lo suyo específicamente, Norbert Lechner, que fue, a mi juicio, uno de los más talentosos analistas de CEPAL y de Claxo, tenía una teoría de cómo funcionaban las transiciones democráticas latinoamericanas y había hecho un modelo para medirlas en función de las categorías orden-caos. Todo el voto popular en la transición argentina está marcado por esa dialéctica orden-caos. Alfonsín representó el orden y no Luder en el 83. Menem representa el orden frente a la hiperinflación que genera Alfonsín. Viene la explosión de diciembre del 2001 y ¿quién aparece representando el orden? Primero Duhalde, hay que reconocer. Más allá de su leyenda, hay que reconocer. Y después es Néstor Kirchner. Él representó el orden. Por eso tuvo un apoyo masivo. La pregunta es, ¿quién va a representar el concepto del orden al que inevitablemente apunta el voto popular en el 2011? Bueno, ahí mi última pregunta para los dos sería esta. Lo que yo veo, que del lado de la oposición hay como diferentes tiempos, ¿no? Porque, bueno, Kirchner ya está definido, será él, ella, pero estamos con la secta que se está como perfilando de esa manera. Del otro lado, tenemos como reacciones más tardías. Por ejemplo, el radicalismo está semi-definido, ¿no? Tenemos a Alfonsino Cobos, pero en el campo del peronismo federal están todavía en pañales. Entonces, es muy difícil, sabían hoy serían encuestas por todos los diarios, es muy difícil comparar algo que ya está definido con algo que está todavía sin definir, ¿no? Tengo dos comentarios sobre eso, Mariano, en lo que hace al peronismo federal. Primero, tiempo al tiempo. Ya que estoy con las metáforas, voy a usar una metáfora gastronómica. Los buenos guisos se cuecen despacio. Sí, está bien eso. Obama, antes de ser elegido presidente, había 14 candidatos a presidente de los Estados Unidos. Fueron callados. Entonces hay dos procesos. Lo que le pasa a cada partido es lo que le pasa a cada partido. Nosotros vamos avanzando a nuestro ritmo. Pero adentro, el grupo A de la oposición ha votado junto prácticamente todos los grandes proyectos como parte de un ejercicio de entendimiento. Yo soy muy optimista porque creo efectivamente que sea quien sea el próximo presidente va a venir con este background, con esta mochila de entendimiento que estamos cocinando en el Congreso, ¿no? Yo ruego simplemente esto. Yo espero, anhelo que el argentino entienda que la elección del 2011 no puede ser una elección entre personas, ni entre partidos políticos, ni siquiera entre izquierdas y derechas. Este es mi anhelo, sino entre dos modelos de país. Pero para ser claro, modelo de país, ¿qué significa? Porque la gente habla de modelo de país. Modelos de país significa responder a tres preguntas. ¿Qué hacemos con la pobreza estructural del 30%? ¿Qué hacemos con una corrupción estructural que se lleva el 25% del PBI? ¿Y qué hacemos con la justicia? Yo, si tuviese que elegir las tres variables que definen un modelo de país, empezaría formulando esas tres preguntas. Muy bueno. Muchísimas gracias, diputados. Vamos a ver cómo sigue esto, pero también tengo mi optimismo, porque creo que el país está como sanando de viejas heridas, ¿no? Y todavía le quedan cicatrices. Muchas gracias por estar con nosotros. En el próximo bloque va a venir el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y vamos a tener la conexión con Pablo Rossi, que está en Brasil, viendo esta elección que ya conocemos los primeros resultados. Ya volvemos. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona en